Humala, presidente de Perú, periodo presidencial 2011 a la actualidad. Ideología política de izquierda. Sin embargo, su trabajo durante su periodo presidencial tiene ejes políticos de derecha. Dentro de su plan de trabajo, se contemplaba que en el 2015 se implementara la Política Nacional de Enseñanza de Inglés con la meta de que para el 2021 el 100% de la población hablase este idioma. Sin embargo, el programa ha sido implementado solo en algunas escuelas públicas de Lima y aún se está capacitando a los profesores. Respecto a seguridad, para el 2016 se tenía pensado implementar un sistema integrado de patrullaje. Si bien se ha adjudicado el sistema de radiotetra, este ha sido cuestionado, ya que solo funciona en algunos distritos de Lima. Actualmente este gobierno mantiene una lucha constante para que el Estado sea promotor del desarrollo, regulador de la economía de mercado y proveedor de todos los servicios sociales que sean básicos. Es clarísima la situación de Ollanta Humala, elegido por la izquierda, postulados de izquierda, pero ha gobernado totalmente con la derecha. Bueno, de la Juibar, a la cacatúa verde le han salido plumas rojas o viceversa. El caso peruano es interesante, primero porque son nuestros vecinos, ¿no? Delinearon nuestra política exterior y de defensa los últimos, hasta el año 96. Yo en lo personal soy un discípulo post-mortem de Allá de la Torre, un personaje creo que fuera de su tiempo, pero bueno, si Haya viviera y viera lo que hoy es el APRA, lo que convirtió a Alan en el APRA, no creo que estuviera feliz, o lo que pasó con el Perú. Pero el Perú es muy curioso. Por ejemplo, cosas muy de Macondo en Latinoamérica, ¿no? El presidente que generó el mayor crecimiento económico en la historia del Perú, terminó su mandato con el porcentaje de popularidad más bajo de la historia del Perú, reemplazado por el presidente que generó el mayor decrecimiento de la historia del Perú. Eso es Latinoamérica, eso es Perú. El señor Toledo termina su mandato, ¿no es cierto?, con los mayores niveles de crecimiento que ha tenido el Perú en la historia. Ya que si fue de forma liberal, que el mercado, eso es otro asunto. Pero así terminó el señor Toledo, su mandato. Termina con la peor popularidad de la historia de un mandatario en el Perú y es reemplazado por el presidente que tuvo el mayor decrecimiento, así que el Perú casi colapsó como la Alemania por Primera Guerra Mundial, sí, que fue Alan García. Entonces, son cosas que si usted las lee en los libros pero que luego hizo un segundo periodo extraordinario. Ah, no, totalmente. Es que Alan es un tema, y no lo digo yo, es un caso de estudio psiquiátrico. Es un caso de estudio psiquiátrico, psiquiátrico político. Sí, pero Ollanta, al final del camino, terminó con la coyuntura. ¿Y Ollanta se ubica a la izquierda? ¿A la derecha? ¿Es un oportunista? ¿Es un populista? ¿Qué es? Mire, el liberalismo, los devotos del mercado a ultranza y los devotos del estatismo ultranza siempre nos quedan de ver. Por eso yo siempre digo a los alumnos, tenemos que construir un marco teórico, tenemos que instaurar un sistema en el mundo que sea en función de las realidades, si no el mundo se va a terminar, porque ya estamos viendo lo que está pasando. A mí me parece que siempre los sistemas económicos aplicados en cualquier país, sobre todo en los nuestros, que tienen estas reivindicaciones sociales tan pendientes, el caso Ollanta, por ejemplo, todo el mundo lo ponía sexto en las encuestas, quinto, nunca, nadie lo veía. Y cuando me entrevistaban algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, me preguntaban, yo decía, mire, primero yo no creo en encuestas, ¿no? Las encuestas son como los rumores, ¿no? Hasta que llegan a los oídos pueden sufrir muchas interpretaciones, no he dicho modificación. Como decimos en comunicación, muchas mediaciones. Muchas mediaciones, ¿no? Y es un producto lícito de alguien a un cliente, o sea, yo no lo veo malo en ese sentido, pero cuando Ollanta sale, o sea, es inevitable que, no solo en el Perú, en Bolivia, Ecuador, desde México a la Argentina, siempre nuestros países tienen estas agendas de reivindicación pendientes. Permanentes. Total, el caso mexicano, pues miren lo que es mi punto de vista, ¿no? Alguien puede venir a rebatirlo, pues para eso la magia de las ciencias sociales es que todo es debatible. El caso mexicano, miren lo que pasó con el TLC, el 80%, 90% del maíz producido para los mexicanos es en Estados Unidos. Volvemos inmediatamente para continuar nuestro análisis. ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa en Mesa Análisis Política y Actualidad y regresamos con nuestro entrevistado. Volvemos.
Estamos de regreso en compañía de Osvaldo Moreno, experto en marketing político. En nuestro análisis de la política latinoamericana le toca el turno al reciente ganador de las elecciones en Argentina, Mauricio Macri. Veamos la siguiente información para luego analizar ya la presencia y el movimiento de los grupos de derecha en América Latina. Mauricio Macri, presidente de Argentina, periodo presidencial 2015 a la actualidad. Ideología política de derecha. Plan de gobierno. La meta principal de este plan es llegar a la pobreza cero con la construcción de 3.000 jardines de infantes y la urbanización de asentamientos. Dentro de este documento también se contempla la creación de una agencia del crimen organizado. Y en lo económico, se invertirá unos 16.000 millones en 10 años para el sector norte de Argentina. Recordando además que uno de los problemas más urgentes que atraviesa este país es la escasez de dólares. La presencia de Macri, la ganancia de Macri en Argentina, derrotando al peronismo tradicional, derrotando al kirchnerismo, que es una variante izquierda del mismo peronismo. Del PJ. ¿Ah? Del PJ. Sí, del PJ. Esta presencia de Macri significa de que ¿el péndulo es imbatible o es una situación de que él supo presentarse correctamente utilizando un marketing político bien diseñado? Bueno, ahí había un compatriota nuestro, ¿no? Jaime Durán, que de hecho él dice que Macri está a la izquierda de Cristina, ¿no? Bueno, muy de Jaime Durán, que siempre genera polémica con sus declaraciones. Pero Macri termina siendo el reflejo de lo que hoy es la política, ¿no? Antes los presidentes o salían de los cuarteles en Argentina, o salían del PJ, del Partido Socialismo o Peronismo, o salían de la UCR, Unión Cívica Radical. Hoy salen de Boca. O sea, esa es de Boca. Lo que genera la política, digamos, pero ojo, o sea, no es un tema que yo critique. Los de River vamos a tratar de que vamos a ver qué pasa con las gallinas, como decían los argentinos, ¿no? o los bosteros, pero al margen de eso, esa es la política de hoy, pues, ¿no? De ahí salen los liderazgos. Ahora, hay mucho que ver en el triunfo de Macri. Primero, la estructura como tal, a nivel nacional, por lo que ellos llaman los veedores electorales, tiene un nombre, no recuerdo en este momento cómo se denomina en Argentina, tienen un nombre los oficiales, no recuerdo. Pero en el caso puntual, la UCR apoyó a Macri. Y la UCR, si bien es cierto, ha tenido problemas desde que la Rúa terminó mal su mandato, como nos dice la historia, la UCR tiene su estructura a nivel nacional, sobre todo en las provincias del interior. Entonces, Macri contó con el apoyo de la UCR. Contó con el apoyo de la eterna, que yo me acuerdo cuando estudiaba en el 2004 en la República Argentina, Lilita Carrió. Pues desde esa época hasta el día de hoy sigue vigente Lilita. Y una serie de actores políticos que siempre estuvieron en la escena, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en Venezuela, ¿no es cierto?, donde hubo una coalición de partidos y movimientos para vencer al PSV, Partido Socialista Obrero de Venezuela, que Venezuela es otro caso. En Argentina no hubo una coalición como tal de partidos, pero sí hubo la unificación de una tendencia, llámese derecha, llámese liberal, llámese etcétera, una unificación de facto. Total, hubo sobre todo un tema de tendencias, ¿no es cierto? Y el apoyo desde mi perspectiva de la UCR, o sea, no fue un tema de movimientos como lo fue en Venezuela, ¿ya? ¿Podríamos replicar esa unidad de facto que se dio en Argentina? ¿Se puede replicar en nuestro país, por ejemplo? Yo creo que podría pasar, por eso tiene todos los tópicos, los pros y los contras, eso es el FODA, ¿no? Las buenas cosas, oportunidades, etcétera. Creo que podría pasar si es que la unidad, yo creo que desde mi punto de vista, con respeto que se merecen muchas de esas personas, la gran mayoría de alumnos de esta casa de estudios, ¿no? Enrique Ucalón, Jaime Nebot, estudiantes de esta universidad, de la Universidad Católica. La doctora Viteri, si no me equivoco, creo que ahí tendría que revisarlo, pero en todo caso, la unidad para poder calar fuerte, para pisar fuerte, como nos enseñaban los profesores que yo tenía en Argentina, tendría que tener un candidato fuerte, con el respeto que se merece el señor prefecto de la SUAY. No lo veo yo, al menos yo no he visto esa licencia, ¿no? Pero debería haber, esa fortaleza la tiene Nebot. Entonces, desde mi perspectiva, para que el señor Lasso sea ese abanderado, porque primero para vencer al oficialismo hay que ser abanderado de la oposición. Yo creo que si la unidad saca un candidato débil, esa atomización lo beneficiaría al señor Lasso. Yo creo que el gran problema del señor Lasso es Jaime Nebot, y viceversa, si es que él tuviera esas aspiraciones, que las niega, por lo menos en cámara. Yo pienso honestamente que Jaime Nebot no se va a lanzar. Ok, entonces, si la unidad saca un candidato débil, creo que eso fortalecería y consolidaría al señor Lasso como
abanderado a la oposición. Y si es que el oficialismo no saca sus mejores opciones, yo veo... ¿Qué pasa con Lenín Moreno? Yo no trato yo no creo en números, ¿no? Yo creo que las encuestas son la realidad de un momento, pues uno puede estar espectacular y le da un infarto al día siguiente. O sea, es igual, la opinión pública, a diferencia de hace 20, 30 años, que ya no es tan estática, pues no, hoy la velocidad de la información es... ¿Juega mucho papel o un papel muy importante la comunicación política en el medio? Total, lo que pasa es que Moreno fue ese contrapeso. Fue el policía bueno del correísmo, pues, ¿no? El uno era neurótico, histérico, todos somos neuróticos por si acaso, ¿verdad? Lo que no somos todos es psicópata, pero cualquier psiquiatra le puede decir que todos somos neuróticos. Entonces ese carácter neurótico, temperamental, agresivo, el presidente, son cosas curiosas. Por ejemplo, investigación cualitativa, ¿no? Cual y conceptos, cuántica y cantidades, la gente te cuestiona al presidente. O cuando en la cresta de la ola había un lazo muy fuerte, ¿no? Decían, le falta fumar para ser como Flores Cordero, es prepotente, es esto de aquí. Pero bueno, ahora que sea así, si no, no le harían caso. O sea, la opinión pública genera ese tipo de situaciones. Entonces me parece que... Una especie de relación de amor-odio. Y al final del camino vino el contrapeso, pues, ¿no? De los 100 duendes o los 100 enanos presidentes en el Congreso, que vota que cambiarle el nombre. O sea, hablemos un poco del Ecuador. Tuvimos que cambiarle el nombre al Congreso para que medio la gente lo vea de otra forma. Ahora se llama Asamblea, creo que es igual. Pero al margen de eso, de repente, nuestro país... ¿no es cierto? De repente nuestra situación llega a un punto tal en el que se están dando este tipo de situaciones, ¿no es cierto? O sea, de tener una falta de, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Moreno fue eso, Moreno fue el policía bueno del correísmo, ese y sigue siendo. Y lo sigue siendo, el conciliador, el buena onda, y con el respeto que se merece el ingeniero Glass, yo veo mucha distancia ahora. Pero esto se gana haciendo campaña, y el que está haciendo campaña es el ingeniero Glass, no el señor Moreno. Veamos otro de los presidentes latinoamericanos. ¿Cómo no? Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Periodo presidencial 2010 a la actualidad. Ideología política de derecha. El gobierno de Santos, que desde noviembre de 2012 negocia un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, ha hecho de esa causa la bandera de su gestión. Para su segundo periodo, que inició en 2014, busca fortalecer la seguridad ciudadana para desmantelar las bandas criminales dedicadas al robo de teléfonos celulares, atracos, extorsión y otros delitos. En educación, la meta es hacer de Colombia el país más educado de América Latina en el 2025. Actualmente, su gobierno ofrece facilidades para acceder a un crédito de vivienda. En salud, busca superar la escasez de especialistas y mejorar la atención inmediata al paciente. Colombia. Colombia para mí es un caso muy especial. 60 años de guerra interna y una guerra interna incruenta. Tiene los helenos, el ELN, tiene las FARC, tuvo el M-19, y tuvo lo que eran las autodefensas, y esas autodefensas convertidas actualmente en las BANCRIS, las bandas criminales. Dentro de todo ese contexto, Colombia es la segunda economía de América Latina. ¿Qué pasa el rato en que esté en paz? Mire, esa es una observación interesante. A ver, primero, Colombia o Colombia, como decía Miranda, que finalmente es el que soñaba una América de Luisiana hasta la Tierra del Fuego. O sea, Miranda soñaba en una Colombia y Bolívar, que terminó, teniendo problemas con Miranda, terminó tomando esa idea. País del que fuimos parte, pues no, yo creo que lo que hizo Páez, Flores y Santander fue una traición, pero bueno, esa es otra historia. Colombia es un país, punto interesante. Primero, yo siempre digo a argentinos, un momento, la segunda economía no son ustedes, después de Brasil viene Colombia. ¿Sí? Tiene también un tema bastante muy fuerte con el tema de la cultura de la violencia. Por ejemplo, uno va a un país al que yo amo muchísimo, a Colombia, pero uno va, por ejemplo, al cementerio principal de Bogotá, y usted de costado ve la tumba, por ejemplo, de Laureano Gómez, puede ver el pie, pues no está totalmente destrozada, la de Santander. Me parece que hubo una cultura de la muerte muy extraña para nosotros, ¿no? Que no vivimos ese tipo de situaciones. Un tema con el paramilitarismo que no solo se metió, porque jamás le dispararon a la FARC, todo era a las aldeas y a los civiles, ¿no? Sin embargo, hoy día usted ve un medio de comunicación que critica el proceso de paz, pero sí declara a Escobar héroe en una serie de televisión. O sea, hay tantas contradicciones, como todo país que tiene Colombia. Pero producto de una derecha irracional.
Lo que pasa es que Colombia primero es un país muy extenso, partamos de ese punto, ¿no? Un extenso, no voy a entrar que la oligarquía bogotana o la santanderiana, como decía el presidente Chávez, pero desde mi perspectiva, me parece que el país en Colombia no hubo ese control del Estado nacional sobre toda la territorialidad que tuvo. Cuando el Estado tiene, y en ese aspecto creo que sí en las Fuerzas Armadas, o cuando el Estado tiene presencia, no hubo esa presencia en toda la República, sumado al antecedente del Bogotazo en el año 49, si no me equivoco. ¿La guerrilla colombiana es quizás el eje central de que en Colombia no haya triunfado la izquierda? Es que en Colombia, no, al contrario, hubo que, a ver, en Colombia, eso no te cuenta la CNN, ¿no? o algunos medios, en Colombia la FARC en un momento depusieron las armas y tuvieron un partido político que se llama la UP, la Unión Patriótica, y ganaron senadores, ganaron alcaldes, y mataron los paramilitares, mataron a cerca de 5.000 o 6.000, no recuerdo en este momento, activistas, candidatos a presidentes de la UP. O sea, hay este tipo de antecedentes. Ahora, el caso puntual de Colombia, desde mi perspectiva, no hay vía. O sea, podemos pasarnos 60 años combatiendo, pero si hay que pasar 1000 años hablando de paz y disparar es preferible. Siempre, desde mi punto de vista, el mejor camino es la paz. No hay otra salida para Colombia. Primero porque nos afecta a nosotros como ecuatorianos. Ya vimos el bombardeo que nos hizo el señor Uribe una madrugada, que la verdad que esa yo creo que es la faceta... ¿El señor Uribe o el señor Santos como ministro de Defensa? Como ministro de Defensa. Pero tuvimos dos etapas. Yo creo que las etapas más fuertes de la política de Correa fue el ataque a Angostura y su segundo cumpleaños, que es el 30 de septiembre, ¿no es cierto? O sea, esos fueron para mí los momentos más fuertes que tuvo. Porque si, por ejemplo, si una bala... Mire, yo no soy de ninguna manera curuchupa, pero yo le agradezco a García Moreno que haya consagrado el Ecuador al corazón de Jesús. ¿Qué pasaba si una bala se le escapaba a alguna de la tropa ese 30 de septiembre? Algún enardecido idiota se le entraba en el pecho del presidente de la República. Yo no creo que fue culpa del presidente, ¿eh? Yo sigo pensando que ahí falló la seguridad. La seguridad es la encargada de la seguridad del presidente. O sea, no importa si usted pregunta. Usted ha visto cómo a Obama lo agarran, al Papa lo agarran y ni le preguntan. Ni le preguntan. Exacto, el presidente no podía entrar lisiado a un cuartel levantado. Eso no fue culpa del presidente. La seguridad la que falla. Desde mi punto de vista. Sin embargo, si una bala se le escapaba a uno de los sublevados, yo creo que tal vez habláramos de la República de Guayaquil, de la República de Quito, de la República de Cuenca. Definitivamente. Si es que no había una guerra civil igual o peor que la que tuvieron los colombianos. Una última pregunta respecto a Santos y a Colombia. ¿Usted cree que, lograda la paz, ese país pueda llegar en un momento dado a tener un gobierno socialista? Mire, Colombia siempre tuvo izquierda. Muchos de nosotros que Macri, que perdió Macri. A ver, la gran derrota de la izquierda no fue en Buenos Aires. La gran derrota de la izquierda fue en Bogotá. La alcaldía de Bogotá, la antesala de la presidencia de la República en Colombia, o es el alcalde de Medellín, o es el gobernador de Antioquia, o es el alcalde de Bogotá. Esa es la antesala de la presidencia en Colombia. Y Gustavo Petro, un ex guerrillero del M-19, si no recuerdo, creo que participó en la toma, esta nefasta toma del Palacio, que mire, todas esas cosas. Cuando uno estudia Colombia, Perú, digo, el Ecuador es bendecido, no hemos sufrido ese tipo de padecimiento. Pero Petro estaba en el poder, Bogotá humana, porque cuando uno viaja a Bogotá. Entonces, la gran derrota a la izquierda acaba de ser en las elecciones seccionales cuando perdieron la alcaldía de Bogotá, que la ganó Peñalosa, que es un híbrido, ni fu ni fa.